la cuenta de tres y por supuesto con todo lo que tenemos que analizar, comentar y tener en consideración lo que viene sucediendo. Ayer estábamos conmemorando el Día Internacional de Derechos de los Niños, incluso el presidente de la República se pronunció al respecto. Sin embargo, seguimos viendo algunas situaciones que nos siguen conmoviendo, que nos siguen retando a mejorar. Y por eso tenemos hoy la presencia de dos especialistas, de Teresa Carpio, especialista en Derechos de la Niñez, bienvenida. Gracias. Y también de Magaby María Gabriela Villalobos, directora de Save the Children. ¿Cómo están? Bienvenidas. Bien, gracias. Bueno, ¿en qué estamos en referencia a garantía de derechos de los niños en nuestro país, Magaby? Estamos de la línea hacia atrás, ¿no? Porque es cierto que en estos 28 años hemos avanzado, pero mientras somos más conscientes de que los niños y las niñas son personas, entendemos que los desafíos son mayores. Entonces no podemos aceptar que se les golpee, que sean violados sexualmente o que vayan al colegio y que no aprendan, ¿no? Entonces es importante la palabra, pero en términos de derechos solo eso es real cuando se invierte en que ese derecho sea practicado, ¿no? El Congreso está para aprobar el presupuesto del 2018. En ese presupuesto tiene que reflejarse dinero para proteger los derechos de la infancia y prevenir todas las violencias que ellos sufren día a día. Ok, esto a nivel de políticas públicas, a nivel de ciudadanía, a nivel de sociedad, ¿estamos entendiendo estos procesos y estos cambios, este reconocimiento de los niños como sujetos de derecho? Mire, yo creo que efectivamente, como ha dicho Magaby, es un proceso lento. Mira, la propia aprobación, adopción de la Convención tomó muchísimos años. La primera declaración por los derechos de los niños fue en 1924, con la Liga de las Naciones, ¿no? Y luego ha habido una serie de procesos tratando de avanzar, de entender que los niños y las niñas, solo por ser seres humanos, ya tienen derechos. Y el derecho sobre todo a la dignidad y a no ser golpeados, violentados, y por supuesto la dignidad viene también con educación, salud y alimentación. Pero ¿qué pasa en la sociedad? No tenemos una visión holística de los derechos. Entonces los padres se preocupan por alimentar a sus hijos o por mandarlos a la escuela, pero no tienen una visión integral de los derechos porque no ven al niño como una persona, como un sujeto, sino como alguien que es de su propiedad y por lo tanto pueden vulnerar a esa persona y violentarla. Hablemos específicamente de algunas situaciones que lamentablemente tenemos que recordar. Por ejemplo, lo sucedido con esta adolescente voleibolista que todavía en extrañas circunstancias ha tenido la muerte, bueno, ya no la tenemos entre nosotros. Lo sucedido ayer con el niño que estaba con su padre. Es decir, ¿cuáles son los factores de protección también que no están siendo muy visibles o muy efectivos para garantizar que haya un desarrollo adecuado de las niñas? Mira, Sofía, es interesante cómo lo planteas porque hace unas semanas 14 adolescentes embarazadas en Huánuco, después llama a alguien porque la niña fue violada. O sea, todos los días en el Perú se calcula que 4 niñas entre 11 y 14 años da luz, todos los días, ¿no? Entonces, yo creo que no podemos, frente a esa realidad, separar a la sociedad y a las políticas públicas, porque finalmente las sociedades nos informamos, accedemos a información, somos más conscientes de nuestro rol como mamá, papá, como vecino, cuando el Estado se organiza y te da información oportuna. Y en la escuela, por ejemplo, desarrolla en la currícula con los chicos que ellos son personas y que tienen derechos. Entonces, en realidad, las sociedades que respetan los derechos responden a las decisiones de política pública para que esa sociedad sea protectora y no se desentienda de los problemas concretos que los niños y las niñas tienen. En los últimos tiempos hemos visto cómo los casos de violencia saltan a la luz pública porque el vecino llamó y denunció, ¿no? O sea, no es porque... no, el vecino o el ciudadano es el que está denunciando y ese es su rol. Y para cumplir ese rol necesita un Estado que le dé la información y las herramientas para ser un protector activo de la infancia. Ok. Mira, en el tema justamente de prevención, se ha hecho un análisis de el gasto que hay en el programa presupuestal por resultados sobre violencia familiar.
y más del 90% se asigna para servicios, pero en realidad es para recursos humanos, para el personal que trabaja en esos servicios, porque los servicios son insuficientes, pero para la prevención solamente el 9%. Y en la prevención solamente en comunicación, es decir, no hay educación, no hay capacitación a los padres, no hay una política de informar a la comunidad de que los niños tienen derechos y de qué medidas pueden desarrollar los padres para proteger a sus hijos o qué medidas pueden desarrollar los propios niños para protegerse y conocer sus derechos. Pero hay personas capacitadas realmente para hacer todo ese trabajo, porque es cierto, necesitamos que haya una educación sexual, necesitamos que se garanticen políticas educativas con un enfoque de género, en fin, pero ¿quiénes son los que están llamados a hacer eso? ¿Tenemos personal, tenemos docentes? ¿Cómo podemos hacer esto realidad y tangible? Tenemos oportunidades, no está resuelto, ¿ya? Porque tenemos un montón, por ejemplo, de programas sociales que llegan a las zonas más alejadas. Pues en esos programas sociales incluye el tema de derechos y de el enfoque género, por ejemplo. O sea, no solo de ese alimento a través de Jaliwarma, que el alimento sea una excusa para poder desarrollar otras capacidades. ¿Tenemos lo suficiente personal? Siempre va a ser insuficiente porque los desafíos son enormes, pero lo que deberían hacer es decir, que tengo 100 docentes, empiezo a capacitarlos. Los docentes son los que van a las escuelas y a través de ellos se llega a miles de niños. Trabajemos con los docentes de manera sistemática para que ellos mismos entiendan qué cosas son los derechos, qué cosas son los alumnos, qué cosas son los niños y podamos mejorar. Una cosa que quiero mencionar, yo vengo del Congreso porque hay una reunión de un grupo parlamentario para las políticas públicas en niñez y adolescencia, ¿no? Estaba el congresista del Castillo, Lombardi y la congresista Donaire, informándose sobre lo que varios hacemos, ¿no? Y ellos quieren meter en la agenda, y monitorearemos eso, cómo realmente se traduce la política pública a favor de lo que tú planteas. Y habían 3 niños, ¿ya? Y uno de ellos dijo: siempre que nos llaman, ¿no? Las autoridades, los adultos nos llaman para que planteemos soluciones y nosotros tenemos ideas excelentes y después nos dicen, está súper, pero no tengo plata para llevarlo a cabo, así que guárdatela. O sea, entonces en realidad hay funcionarios públicos, hay niños y niñas con soluciones maravillosas. Lo que hay en realidad, creo yo, lo que falta es decisión política. Hay que salir de la foto y realmente actuar de manera consistente para proteger a la infancia. Mire, yo quisiera señalar que los operadores de justicia y los funcionarios públicos que tienen que ver con el cuidado o la protección a los niños tienen un pobre conocimiento de lo que son los derechos de la niñez. No centran al niño y a la niña en sus decisiones, en las políticas públicas y en las decisiones que tienen que tomar. Ejemplos, la semana pasada se estaba discutiendo sobre la implementación de la ley contra el castigo físico y humillante. Y el representante del Ministerio de Educación dice, los maestros nos están pidiendo metodologías, ¿no? Que les enseñemos metodologías para educar a los niños sin el golpe. Entonces, a mí eso, por ejemplo, me revela y me hierve la sangre, porque digo, ¿qué metodología, por favor? O sea, yo ahorita estoy discrepando contigo, te voy a tirar una cachetada, un palmazo, un reglazo. O sea, a los niños se les tiene que respetar como otro ser humano. Es que no lo miran como un sujeto de derechos. Y yo creo que para que los padres y los profesores, los educadores puedan entender, es que decirnos, ¿cuántos siglos tuvieron que pasar para que nosotros entendiéramos que la población indígena del Perú sí tenía alma, sí tenía un cerebro que le funcionaba y que tenían derecho a no ser maltratados y castigados? ¿Cuántos siglos tuvieron que pasar para que todos entendiéramos que lo que ocurría en las haciendas, sobre todo las costeras, con la población afrodescendiente, donde nosotros muchas veces vamos a centros recreacionales que son ex haciendas y siempre nos hacen el circuito de visita para ver los calabozos, exacto, y allí se tiraba el látigo. ¿Hasta cuándo pasó eso? Hasta el año 60. Las novelas escritas por Ciro Alegría, que los chicos debieran de leer en el colegio, y los padres de familia nos dan cuenta de eso. Entonces, lo que necesitamos los padres, los adultos, los docentes y los jueces, los fiscales, es, si bien necesitan ser capacitados, lo primero que tienen que entender es
que el niño y la niña son sujetos de derechos, son personas como nosotras y no pueden ser violentados. Y perdona, ese es, yo creo, uno de los principales derechos, el respeto a la integridad física de los niños, que no debe ser violentado, no solamente porque atenta contra la dignidad del niño, sino porque como sociedad vamos a seguir en la situación en que nos encontramos, en violencia y con poco desarrollo. Hablando específicamente del caso de violencia y de violencia sexual, entendiendo que la víctima nunca es culpable de haber sido violentada. Eso hay que decirlo siempre y hay que dejarlo claro, aunque parezca evidente. ¿Cuáles son los factores de protección en los menores de edad que deben cumplirse? Por ejemplo, un adolescente o un adolescente va a una discoteca, le permiten el ingreso, ingiere alcohol y demás. ¿Qué factores no están actuando como se debe para que la situación no se manifieste como está dada, ¿no? Bueno, desde arranque es que un menor de edad hay lugares donde no debe entrar y ahí es el rol de la municipalidad, por ejemplo. La municipalidad realmente tiene que monitorear las actividades que hay en su territorio. Y ellos saben cuáles son las esquinas de riesgo, las zonas de riesgo. Entonces ya lo saben porque no es... pongan una doble atención a esas zonas. Y recomendación a las familias. Hay un ejercicio excelente que puedes hacer tú en tu casa con tus hijos. Haz un mapeo de riesgos en tu comunidad. Hazlo con ellos. Entonces, ellos van a decir, sí, esta esquina es peligrosa cruzar desde las 10 de la noche. Tú sabes que esta zona, a estos lugares no debes ir porque hay alcohol, porque hay violencia, etc. Si los chicos están bien informados sobre cuáles son los riesgos a los cuales ellos se exponen, te aseguro que van a disminuir las posibilidades. Y los adultos estemos atentos. Pero no debería ser así, ¿no? Me refiero, sé que es lo ideal, pero estábamos justo hablando en la secuencia anterior que en realidad lo que no deberíamos es tener miedo, es decir, deberíamos tener la confianza de desplazarnos, de no tener el riesgo de ser violadas, de ser violentadas, más allá de lo que se está señalando, ¿no? Porque claro, eso lo que pasa por el tema de la culpabilidad a la Claro, víctima, exacto. ¿no? Y ese es un buen ejemplo que da Magabi de cómo efectivamente nosotros ahora vivimos en nuestro barrio, en nuestra comunidad, con miedo a los peligros. Existen las ciudades amigas de los niños, desarrolladas por un profesor italiano que ha venido al Perú y estuvo en muchas reuniones con el alcalde Muñoz, por ejemplo, en Miraflores, tratando de implementar las ciudades amigas de los niños. Entonces, él plantea que desde la arquitectura, desde el diseño, los barrios, los distritos tienen que estar diseñados para proteger a los niños y que los niños y las niñas debieran ser... O sea, todos los adultos debiéramos ser responsables de ellos. Por aquí no pasan carros, por aquí hay mucha luz de día y de noche, mucha luz, mucha iluminación. Los adultos deben constituirse, los vecinos, en protectores de todos los niños y de todas las niñas. Pero bueno, lo que necesitamos es que de todas maneras los que tienen que implementar estas políticas tengan la información y la claridad de que tienen que hacerlo. Y tiene que haber un compromiso de la sociedad. Hemos hablado de cuál es el problema en la sociedad. Yo creo que este Congreso de la República, sobre todo la mayoría del Congreso, representa a esta mayoría de la sociedad que todavía no ve a los niños y a las niñas con derechos. ¿Quiénes se opusieron más a una ley contra el castigo físico y humillante? Lamentablemente, esta mayoría del Congreso, que también tuvo una composición importante en el gobierno pasado. ¿Quiénes se oponen a un enfoque de género que protegería a las niñas? Esta mayoría del Congreso. ¿Quiénes se oponen a que los niños puedan tener derecho a la participación, a la asociación y a la organización? Esta mayoría en el Congreso. Entonces, esta mayoría lamentablemente representa a un grueso de la sociedad y lo más claro que tenemos, la claridad que tenemos sobre los derechos de las niñas vienen o de la sociedad civil o muchos funcionarios dentro del Ejecutivo. Entonces, por ahí hay que seguir la pista. Déjame aclarar una cosa porque una cosa es tener miedo y otra cosa es minimizar los riesgos. Y yo creo que eso hay que tenerlo claro, o sea, hay que prevenir los riesgos, así como previenes que se caiga el huaico encima de tu casa y tienes que analizar dónde vas a poner tu casa, igual tienes que hacer con tu vida, o sea, tienes que analizar los riesgos. Si tú sabes que hay vulnerabilidad, tienes que ver cómo minimizas esos riesgos. No significa crecer con miedo, es mapear
las zonas vulnerables, ¿no? Los riesgos que puedas tener y, por supuesto, haz tu acción comunitaria para que el distrito los minimice, pero mientras sea una oportunidad para que te veas vulnerado en tus derechos, tienes que ver cómo minimizarlo. O sea, y aspirar finalmente a que no vivamos así, ¿no? Es decir, a que tengamos menos riesgo, a que la sociedad finalmente cuestione el machismo, cuestione el sexismo y esta sociedad patriarcal, ¿no? Que finalmente termina diciendo que la víctima es la culpable. Es que ese mensaje es muy fuerte y ha calado mucho en nuestro inconsciente y la verdad es uno de los mayores problemas que tenemos con los niños y con las mujeres. Por supuesto, cuando tú, por ejemplo, lees las sentencias de los jueces sobre los casos de violencia sexual a niñas, de pronto te encuentras con una pregunta del juez que le dice a una niña donde su violador le dice métete debajo de la cama porque quien estaba tocando la puerta para entrar era la madre buscando a la niña. La niña tenía 7 años. ¿Y qué le dice el juez? ¿Por qué cuando tu madre entró no gritaste y no dijiste auxilio? Porque el violador le había dicho, si gritas, si dices algo, mato a tu mamá, mato a tu papá. O sea, ¿cómo le pregunta eso un juez a una niña? ¿No? O cómo estaba vestida la niña de 10, 11 años. Entonces, por eso digo, esos funcionarios, esos operadores necesitan ser capacitados en enfoque de derechos de la niñez y en enfoque de género, ¿no? Sí, bueno, tenemos mucho por hacer, Magaby y Teresa. La verdad es muy complicado, pero tenemos que garantizar los derechos de los niños y obviamente de todas las personas, pero en particular la situación de los niños que necesitan ser protegidos también por un sistema, ¿no? Por un sistema, no solamente por acciones esporádicas. Una pequeña cosita que me pidieron algunas organizaciones de la sociedad civil y es que creo que todos nos tenemos que comprometer con educar a nuestros hijos con amor y agradecer a Sofía, a Cecilia y a Carla, que son también voceras, voz e imagen de esta campaña Atrévete a criar con amor. Otro mundo es posible, no es necesario golpear ni humillar a nuestros niños y niñas. Y muchísimas gracias a ustedes tres, a la cuenta de 3, por estar en favor de los derechos de la niñez. Muchas gracias, es el compromiso de TV Perú y sin duda es el trabajo que tenemos que seguir haciendo, Magaby, por una sociedad sin machismos y respeto a los niños también. Muchas gracias Teresa, muchas gracias Magaby.